en forma responsable han estado elaborando, han estado desarrollando y dentro del tiempo que se había fijado han ido subiendo sus actividades desarrolladas. Hay buena cantidad. Y dentro de esta semana que viene, posiblemente de la mayoría de los alumnos que han cumplido en forma regular con la entrega de sus trabajos, ya voy a ir subiendo las notas. En segundo lugar, de repente hay alguna preocupación de algunos alumnos o algunas alumnas, o del padre o apoderado, porque hay algunas lagunas dentro de la lista de alumnos. Algunos, por ejemplo, no se han presentado, algunos otros, por ejemplo, de repente están mal de salud, de repente algunos otros es cuestión de tecnología, algo de eso. Para eso yo les hice de conocimiento el número de teléfono para que me informen, porque yo hago mi clase grabada y cuando esa clase es grabada, el alumno tiene un horario dentro de la semana para poder ver, escuchar la clase. Pero por motivo de fuerza mayor, de repente no puede a esa hora y tiene la oportunidad de agarrar y prender a otra hora. Entonces, es importante también que los alumnos y alumnas tengan allí su cuaderno para tomar notas, porque es importante cuando uno realiza, cuando uno participa, cuando uno toma acciones, se aprende mejor. No se aprende mucho escuchando, sino tienes que tomar acciones. Esta clase no lo he entendido, este punto de la clase. Entonces te pones a investigar, te pones a averiguar. No puedes ser ente pasivo, tienes que ser ente activo. ¿Me has entendido? Por eso ya yo posiblemente ya no voy a estar pues publicando mis temas, sino ustedes ya tienen que prender, si no han entendido tal punto, tienen que prender el televisor o su teléfono como para poder agarrar y escuchar la clase. Escuchar la clase y vas anotando ahí los puntos que consideres importantes. Yo voy a hacer la clase en forma bien despacio, ya voy a explicar en forma clara, precisa y concisa para que puedan aprender escuchando y ustedes creen su propio método y su propia técnica para aprender, su propia motivación, etcétera, etcétera. No esperen pues que se les esté dando todo masticadito. Ustedes tienen que aprender a tomar acciones. Tienes que crear tu propio método. A ver, ¿qué método debo crear para aprender mejor, para aprender más? Porque si no haces eso, vas a estar recibiendo tu clase en forma pasiva. ¿Y qué haces tú? ¿Me entiendes? Entonces, su clase lo van a escuchar ustedes a través, digamos, del video grabado. Lleven su cuaderno, lleven su lápiz, su lapicero y conviértanse en un alumno dinámico. Acción. ¿Me han entendido? Listo. Hemos hablado más de 50,000 veces sobre la economía. ¿Qué cosa viene a ser la economía? En estos momentos que estamos viviendo de la pandemia, todos y cada uno de nosotros estamos preocupados por la cuestión económica.
El gobierno municipal, el gobierno regional y el gobierno central tienen que planificar, tienen que hacer proyectos para ir desarrollando sobre el aspecto político, el aspecto social, el aspecto económico en donde está azotando esta pandemia. Sobre todo la economía. Y el trabajo está dentro de la economía. La cantidad de desocupados, la cantidad, digamos, de porcentaje de pobreza que estamos experimentando. Pero ¿qué cosa es la economía? Ya pues hable, profesor, ¿qué cosa es la economía? Es una ciencia, pues, la economía, que trata acerca de qué. La economía como ciencia trata de la producción, de la distribución, del consumo y de la reinversión. De eso trata la economía, pues. La producción, gracias a la revolución inglesa, cualquier cantidad de crecimiento económico se ha producido a nivel universal. Prueba de ello, Alemania. Prueba de ello, Francia. Prueba de ello, Inglaterra. Prueba de ello, Rusia. Prueba de ello, Estados Unidos. Miren. Y se han convertido en países súper desarrollados económicamente. Y cuando hay economía, eso invita a seguir, digamos, produciendo más y mejor. La economía y la política de Europa. ¿Cómo ha sido la economía y es la política en Europa? El aspecto económico y el aspecto político. Es decir, dentro de la economía, ¿qué política se está utilizando? ¿Qué acciones se está utilizando? Inclusive para llegar a la globalización, ¿qué política han tenido que utilizar? A eso se refiere. Al comienzo de la Guerra Fría, cuando hablo de Guerra Fría, estoy hablando sobre el enfrentamiento ideológico y psicológico que se dio entre Rusia y Estados Unidos. Un enfrentamiento ideológico y psicológico que se dio entre estas dos grandes potencias, Rusia y Estados Unidos. Esta Guerra Fría en Europa quedó dividida en dos partes por motivo de la Guerra Fría a partir de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cuáles han sido esas dos partes? Europa occidental y Europa oriental. ¿Sí? Europa occidental, su aspecto económico, su sistema económico, liberalismo económico. Y Europa oriental, el socialismo, el comunismo económico. ¿Y quién lo maneja en esa política económica? El Estado, en Rusia y todos los países que están bajo, digamos, el dominio o bajo el amparo de Rusia. ¿Y quiénes manejan el liberalismo económico? Europa occidental y Estados Unidos. Ya está aclarado. Europa occidental y oriental. Vamos por partes. Europa occidental, desde el punto económico y la política de Europa. ¿Me están entendiendo? Europa occidental está compuesta por un
conjunto de países desarrollados y de altos ingresos económicos. Europa Occidental está conformado por un conjunto de países desarrollados de altos ingresos económicos. 1. 2. Tienen modelo económico del libre mercado, el liberalismo económico, el liberalismo comercial. A eso se refiere. Ya no está como antes, cuando España agarraba y había hecho, digamos, un convenio con el Perú en la época prehispánica, en donde tenía España que vender única y exclusivamente los productos aquí, al Perú, y el Perú con España y los otros países de América Latina. Nada más, con otros países no podía. Su sistema económico se basa en el modelo capitalista del libre mercado. Es un sistema, es un modelo capitalista del libre mercado. El capitalista, el empresario, es el dueño, quien tiene que administrar, quien tiene que controlar, quien tiene que supervisar las acciones que se realizan en esa empresa, porque es su empresa, pues. El Estado no interviene, el gobierno no interviene. Interviene tan solamente Iseki, interviene tan solamente, ¿verdad?, cuando se disparan el precio de los productos de primera necesidad, cuando se dispara el precio del aceite, cuando se dispara el precio del pan, cuando se dispara el precio del azúcar, etcétera, 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 ahí recién el empresario le dice: señor Estado, intervenga, pues, intervenga. Están subiendo el precio de los productos. Hay desorden, hay caos. Ya, el Estado interviene y pone orden. De repente va a tener que intervenir con los subsidios para calmar el alza del precio de los productos de primera necesidad. Pero en otros aspectos no interviene el Estado. La mayor parte de estos países son miembros de la Unión Europea. La mayor parte de estos países con liberalismo económico y comercial pertenecen a la Unión Europea. Profesor, ¿y Europa Oriental por qué se caracteriza Europa Oriental desde el punto de vista económico? La mayoría de los países que conformaban la Europa Oriental han dejado de ser estados socialistas, o sea, los que estaban bajo el amparo de Rusia, han dejado ya de ser países socialistas, comunistas. ¿Pero por qué? Porque ellos han agarrado, han querido desde un comienzo elegir a sus autoridades, poner en práctica la democracia, elegir a sus autoridades. Son, por ejemplo, han dejado de ser estados socialistas para adherirse a la Unión, a los liberales capitalistas como Hungría y Polonia. O sea, para dejar de ser socialista, comunista y ser capitalista, pues. Liberalismo económico. La producción y los contrastes económicos. Producción. El sector primario. Hay 3 sectores dentro de la producción en Europa Occidental. El sector primario, ¿a qué se dedica? El sector secundario, ¿a qué se dedica?
y el sector terciario. Hay tres sectores. Vamos a ver, estamos en la economía de Europa Occidental. El sector primario se dedica a la agricultura, se dedica a la ganadería, se dedica a la pesca y a la explotación forestal. A esas tres actividades se dedica. Aporta en cuestión económica, Producto Bruto Interno, 3% de la riqueza europea. Fíjese, el 3% es poquito. ¿Y el sector secundario a qué diablo se dedica? A la actividad industrial y a la construcción. Actividades industriales y a la construcción. Estamos en un liberalismo económico, ¿sí? A un capitalismo. Estamos en la ley de la oferta y la demanda. ¿Quiénes son los ofertantes y quiénes son los demandantes? Ahí estamos. Y dentro del Producto Bruto Interno aporta este segundo sector el 32% de la producción europea. Va subiendo de 3%, dentro del Producto Bruto Interno aporta con el 32% esta actividad. Y el sector terciario incluye el comercio. El sector terciario incluye el transporte. El sector terciario incluye el turismo y las finanzas, los bancos. El turismo. ¿Quién no quiere ir a Europa Occidental? Ahora está de moda viajar a España. Está de moda viajar a Reino Unido. Está de moda viajar a Italia. Está de moda viajar a Alemania. Está de moda viajar a Inglaterra, qué sé yo. Es una gran actividad. Genera dentro del Producto Bruto Interno el 65% de la riqueza europea. Entonces tenemos el 3%, que es poquísimo, el 32% más o menos, término medio, y el 65% en el sector terciario. El turismo. El turismo. ¿Lo vemos nosotros ahí por la cantidad de gente que viaja a Europa? ¿Sí? Contrastes económicos. Contrastes económicos. Vamos a ver. Entonces, tenemos un grupo de países más desarrollados, como Francia, Suiza, Dinamarca, etcétera, etcétera. Disfrutan de un alto nivel de bienestar. Tiene una agricultura mecanizada y productiva, una industria moderna y servicios desarrollados. Países con una posición intermedia presentan una agricultura tradicional y menos productiva, menos desarrollada y menos industria, menos eficiencia. Y grupo de países menos desarrollados ubicados entre Europa y países de Cáucaso. Tienen instalaciones agrícolas industriales más retrasadas. Bueno, vamos a ver aquí el otro puntito. Europa Oriental. Europa Oriental, ya hemos visto Europa Occidental. Ahora vamos a ver Europa Oriental y Occidental.
al inicio de la Guerra Fría, Europa quedó dividida en dos zonas, oriental y occidental. Después de la Segunda Guerra Mundial, eso ya lo hemos hablado de la Guerra Fría, ahora estamos en la Segunda Guerra Mundial, a fines de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, gobernaba en el Perú don Manuel Ugarteche, don Manuel Prado Ugarteche. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Rusia quedaron como las grandes superpotencias. ¿Y qué pasó? En 1950, Roberto Schuman, ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Robert Schuman, ministro de Relaciones Exteriores de Francia, dio la idea de formar una organización europea. La idea de este ministro de Relaciones Exteriores fue formar una organización europea a nivel continental, o sea, a nivel del continente europeo, con el propósito de consolidar la paz y con el propósito de conformar un bloque unido frente a las dos grandes superpotencias. ¿No podía hablarse de la Unión Europea? No sé, pero vamos a ver, hasta ahí seguramente vamos a llegar. El proceso de construcción de la Unión Europea, justo. ¿Cómo fue ese proceso de construcción de la Unión Europea? ¿De quiénes fueron la idea? ¿Dónde nace? ¿Por qué nace? ¿Y para qué nace? ¿Y se queda ahí nomás o sigue avanzando? El proceso de construcción de la UE, Unión Europea. En 1951, Bélgica, República Federal de Alemania, Francia, Napoleón, Italia, el Papa, Luxemburgo hacia el norte y los Países Bajos, Holanda, se reunieron y se reunieron los representantes de estos países que acabo de mencionar y crearon la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Crearon la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, así como el chipote, el acero, el hierro. Y en 1957, ¿qué sucede? Después de haber creado ya el carbón y el acero, C, carbón, carbón y acero, en 1957 firmaron los tratados de Roma. Estos representantes de los países firman el Tratado de Roma, por lo que constituyeron la Comunidad Económica Europea. Su sigla, CEIE, Comunidad Económica Europea. Su sigla de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, su sigla, anoten ahí su cuaderno, C del carbón, C de comunidad, E europea, C de carbón y del acero, A. CK. En cambio, el otro es la Comunidad Europea, Económica Europea, CEE. Son instituciones que se van creando desde el punto de vista económico.
porque hay falta cantidad de dinero. Objetivos de esta asociación. ¿Qué objetivos tienen estas asociaciones? A ver, vamos a ver. Desarrollo armonioso y equilibrado de las actividades económicas. ¿Ya ve? Desarrollo armonioso, equilibrado, entendimiento, participación, servicios, etcétera, etcétera. Pues ese es el objetivo. El segundo objetivo, incrementar la competencia de la economía europea. Incrementar la competencia de la economía europea a nivel universal, a nivel mundial. Que haya competencia y vamos a participar nosotros en esta competencia a nivel mundial. Tercer objetivo, el logro de una sociedad más justa, elevado nivel de empleo y protección social y alcanzar así la igualdad entre hombres y mujeres. Su idea, igualdad entre hombres y mujeres. El objetivo, servicios de trabajadores y capitales, servicios de los trabajadores, servicios. Cuando hablo de servicios, se me viene a la mente bienes y servicios. ¿Qué son los bienes? Son los productos, pues. ¿Y los servicios, para qué se produce? Para que el hombre agarre y brinde los servicios, pues. Por ejemplo, a través de transportes, del punto de producción hacia el punto de consumo. Por aire, por mar, por tierra o por río. Ahí está el asunto. A eso es lo que se llama servicios. Desde el centro de producción, desde el campo agropecuario, por decir, o desde la empresa, se produce ¿para qué? ¿Para tenerlos almacenados ahí en la empresa o en el campo? No, pues, se produce para el consumo, se produce para transportarlos de un punto A hacia un punto B. ¿Y quién lo transporta? El hombre brindando sus servicios, pues. A eso se refiere. Yo les he dicho anteriormente, en Europa Occidental hay grandes ríos, ríos navegables, hay ríos que sirven de comunicación para llevar el producto A hacia la zona B a través de los ríos. A eso es lo que se llama fluvial. Fluvial. Fluvial, lluvia. Fluvial es ríos. Nosotros tenemos, por ejemplo, el Amazonas. Se utiliza como vía de transporte para llevar el comercio. ¿Hacia dónde? Hacia Europa Occidental. Por supuesto. El logro de una sociedad más justa, elevada, nivel empleo, protección social y alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. Igualdad. Pero esta cuestión de igualdad entre hombres y mujeres, me parece que ya estamos en una situación modernísima y en caso específico del Perú, igualito. Igualito, el hombre actúa con cierto imperio, con cierta fuerza, porque yo soy macho, yo soy bacán, y hace una serie de abusos contra las mujeres. Eso no cambia hasta ahora. Así existen normas, existen leyes, todo eso, pero no cambia.
Desde cuando el papá agarra y dice a la esposa que está en estado, yo quiero que sea varoncito, yo quiero que sea hombrecito, para que sea como su padre, para que sea como su papá, que se deje, que se haga respetar, que por aquí, que por allá. El machismo, pues. El machismo, pues. Ay, Dios mío. Si ya tenemos los objetivos, ahora, ¿qué hacer? ¿Qué acciones se va a realizar? ¿Qué trabajo se va a realizar para la consecución de estos objetivos? Para conseguir esos fines que han trazado los acuerdos de Roma. Acciones. Se desarrollaron algunas políticas económicas. Se desarrollaron. Cuando hablamos, utilizamos esta palabrita, desarrollo, es bienestar. Es vivir bien en todos los campos de la actividad humana, en el aspecto social, en el aspecto económico, en el aspecto político, en todos los campos de la actividad humana. Es vivir bien en la casa, en la comunidad, en la región, a nivel nacional, a nivel continental y a nivel mundial. Es vivir bien. Se estableció, para conseguir esos objetivos, se estableció la libertad de bienes, servicios, trabajadores y capitales entre los miembros de la CEE. La libertad, que viene a ser, digamos, la facultad que tienen las empresas, la facultad que tienen las personas, la facultad que tenemos para tomar decisiones. Ahí está. Dice de bienes, servicios, bienes. ¿Qué son bienes? Lo que se produce, pues, y que son servicios. Lo que trabaja el hombre para que lo traslade esos bienes de un sitio a otro, pues. Servicios. Trabajadores, los que están en la empresa, pues, los que están en el campo, pues, y capitales. Y capitales. Para poner una empresa se tiene que tener capital. Se tiene que tener plata, se tiene que tener economía para poner una empresa. Puedes empezar por una pequeña empresa y cuando es bien administrado, esa pequeña empresa puede ir creciendo en forma progresiva. Y otro objetivo, acción, es la creación de un conjunto de leyes comunes para cumplirse, normas. Todas las instituciones tienen sus normas. Las empresas y los empresarios tienen sus normas. Por eso se habla de que cada institución estatal y o particular tiene sus leyes internas, sus normas internas. Y las normas internas se han hecho para poner en praxis, para poder utilizarlos, para poner en práctica. Se hacen las normas. Las normas no se hacen para archivarlos, sino para cumplir. Te guste o no te guste esa norma, tienes que cumplirlo, pues. Eso es lo que dijo Santo Tomás de Aquino. Esta Constitución, te guste o no te guste esta Constitución, mientras esté en vigencia, tienes que cumplirlo. Eso lo dijo. ¿Para qué se hacen las normas entonces? De la CEE, de la CEE, de la Comunidad Económica Europea, a la Unión Europea, a la UE. Repito, de la CEE, de la Comunidad Económica Europea, nos vamos
a la UE, a la Unión Europea. Estamos en Europa Occidental. ¿Qué sucedió en 1992? Los Estados miembros de la CEE firmaron el Tratado de Maastricht, en el que se decidió que la CEE pasa a llamarse Unión Económica y Monetaria. Unión Económica y Monetaria. ¿Qué pasó el año 2002? ¿Qué sucedió el año 2002? Se hizo realidad, se cumplió con la entrada en circulación de la moneda, el euro, de una sola moneda llamada el euro. ¿Y qué cosa viene a ser el euro? Ya ver cómo ha ido madurando el asunto desde cuando empezaron su primera reunión, para de repente decir nosotros no queremos pertenecer ni a Rusia, ni tampoco queremos pertenecer a Europa Oriental, ni pertenecer a Europa Occidental. No queremos estar ni con Estados Unidos ni con Rusia. Entonces vamos a reunirnos para tratar esto. Entonces, el 2002 se hizo realidad con la entrada en circulación de una sola moneda, el euro. 2002. Y ya nosotros sabemos, aquí en Barranca nomás, cuántas cajas, cuántas instituciones, cuántas están metiendo el dólar y el euro. Hay como una especie de competencia entre el dólar y el euro. Sube el dólar, al día siguiente sube el euro, y así a nivel mundial. Luego tenemos el Tratado de Lisboa. Polonia es, ¿no? Polonia es su capital, Lisboa. El 2007, no, Polonia es su capital, Varsovia. Ahí vamos a ver. Tratado de Lisboa. El 2007, los Estados miembros de la Unión Europea, firmaron un documento en el que se estipulaba lo siguiente en Lisboa: aumentar las competencias legislativas y presupuestarias del Parlamento Europeo. ¿Aumento de qué? Aumento de las competencias legislativas y presupuestarias del Parlamento Europeo. 1. Restablecer una Carta de Derechos Fundamentales. 2. Restringir los campos en los que las decisiones deben tomarse por unanimidad. Restringir los campos en donde las decisiones se toman por unanimidad. O sea, todos están de acuerdo con esta decisión que se ha tomado. Y punto. Y por último, crear dos nuevos cargos. El presidente de la Unión Europea, hay que crear un presidente de la Unión Europea, y el representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad. 2
cargos importantes se crearon aquí en el Tratado de Lisboa. ¿Sí? Listo. Ahora, mis queridos alumnos y alumnas, les voy a dejar una preguntita que dice así. Teniendo en cuenta los siguientes años, 1951, 1957, 1992 y el año 2002 y 2007, explique el proceso de formación de la Unión Europea. O sea, ¿qué pasó en 1951? ¿Cómo empezó? Miren lo que van a caminar ustedes. Después de conocer qué diablos ocurrió en 1951, llegan a 1957. Principales acciones, principales hechos que se dieron ese año. Y luego pasan 1992. Y llegan a 2002, ¿qué sucedió en el año 2002? Y en el año 2007. Expliquen los hechos más trascendentales, más importantes de cada uno de esos años. ¿Me han entendido? Listo. Lo tienen en su libro. Ahí están las explicaciones. Es cuestión que lean ustedes. Entérense a través de la lectura. ¿Me han entendido? Listo. Así que a partir de la fecha, ya voy a hacer menos en cuanto se refiere a dejarles allí los contenidos temáticos. Porque yo pienso y quiero que ustedes escuchen la clase. Y tengan ustedes su cuaderno y su lapicero en la mano para que los puntos más importantes que crean conveniente vayan anotando. Hagan eso. Tienen que crear su propio método y su propia técnica y su propia estrategia. Ustedes, mis queridos alumnos y alumnas. Ya les he dicho, voy a ir subiendo sus notas en esta semana que viene en forma progresiva. ¿Me han entendido? Listo. Muchas gracias. Chao.